En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ave María Purísima. Continuamos y os ofrezco una prolongación de la reflexión de ayer. Estamos en ese contexto del seguimiento de Jesucristo, con aquella frase, invitación suya: el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y nos hemos detenido en lo que podíamos llamar la mortificación. Es llevar en nosotros la muerte de Cristo para que la vida de Cristo florezca y dé fruto en vuestra vida. San Pablo habla continuamente de este intercambio, como en la misión apostólica, en la colaboración con Jesucristo y su obra redentora, es necesario poner nuestra carne en el asador para que de esa manera tengan vida y la tengan en abundancia. No somos meros funcionarios que cumplen su trabajo y lo hacen incluso muy bien desde el punto de vista profesional, sino que somos discípulos de Jesucristo y Él nos ha invitado a seguirle. Y en ese seguimiento queremos correr su suerte, consortes, la suerte de Cristo, correrla cada uno de nosotros, cada una en su propia vida, y hacer como de su vida y del programa de su vida, pues el programa y la vida de Jesucristo. Y en ese seguimiento Jesucristo, nos invita a tomar nuestra cruz e ir con Él, porque será fecunda nuestra vida en la medida en que participe de los sentimientos redentores del corazón de Cristo, que no solamente es algo así, como espiritual, sino que lleva la concreción también corporal. Bien, pues después de haber hablado, aunque no hayamos agotado el tema, de la mortificación y ver cómo podemos en nuestra vida hacernos partícipes de la muerte de Cristo, quería en este rato hablar de la abnegación. A veces hablo de las dos cosas en la misma charla, pero resulta muy largo y bueno, pues por eso he partido en dos: mortificación por un lado y abnegación por otro. ¿Qué significa la abnegación? En primer lugar, que se trata de negar lo que hay de mentira en nosotros. No se trata de negar nuestro yo, ni destruir nuestra persona, ni nada de lo que hay valioso que Dios ha creado. La abnegación en el Evangelio y en el lenguaje espiritual, cristiano, etc., significa una tarea permanente de negar la mentira que se esconde en los repliegues de nuestro ser. Por tanto, si esta tarea de la abnegación la hacemos de manera continua, sin angustias y sin prisas, es tarea de toda la vida, repito, estaremos contribuyendo a que lo que Dios ha sembrado en nosotros produzca fruto. Estaremos contribuyendo a que ese proyecto de Dios, ese sueño de Dios, de que lleguemos a la plenitud, a la santidad como hijos, como hijas, se cumpla. Porque a veces, si no estamos atentos a esta tarea de la abnegación, pues hay como dificultades. Jesucristo mismo pone aquella parábola de la semilla. Salió el sembrador, sembró la semilla en el campo
y hubo semilla que cayó en el camino y de esa no podemos esperar nada, se perdió inmediatamente. Imaginad que echamos un puñado de trigo en el asfalto de una carretera. Pues bueno, o vienen los pájaros y se lo llevan, o aquello se pudre y no produce ningún fruto. Pero hay semilla que cae en tierra y, bueno, pues como que germina y está para dar fruto, pero en cuanto que va creciendo, las espinas, los abrojos, los afanes de la vida van quemando aquella semilla que es buena. O en otra tierra, pues la piedra no le deja tener suficiente hondura y profundidad. En un caso y en otro, la semilla queda sofocada. Y hay lugares donde la tierra cae, la semilla germina y produce fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Hay una canción que cantamos, o yo la he oído en misa, no es culpa de la semilla, ni es culpa del sembrador, sino que el problema estaba en la tierra y en quién la cuidaba y cómo se cuidaba. Por eso es importante que no echemos culpa a Dios de cosas que nos pasan, hay que trabajarlas y Dios nos irá dando luz y fuerza para trabajarlas. Pero esa semilla no produce fruto, la semilla es la que lleva toda su virtualidad. Si tiene alrededor una serie de obstáculos, hay que quitar los obstáculos, hay que quitar los abrojos. La mala hierba crece sola, sin que se siembre, y además crece más rápida que el resto. Hay que estar muy atentos si uno tiene un huerto, un jardín, pues tiene que estar continuamente controlando la mala hierba, porque la mala hierba se come a la buena y no le deja crecer. Es así. O sea que la tarea de la abnegación no es una tarea negativa, aunque la palabra en sí misma sea negativa, sino que es la tarea de negar lo que en nosotros hay de mentira. Por tanto, dos negativos hacen un positivo, ¿no? En el lenguaje así nos lo explican en gramática. Bueno, pues esa tarea de la abnegación nos la propone Jesucristo directamente en el Evangelio y nos la proponen todos los autores espirituales. San Juan de la Cruz, por ejemplo, en la subida del Monte Carmelo, dedica unos cuantos capítulos, uno tras otro, al tema de los apegos. Y ahora hablaremos de los apegos. Hay a veces un proyecto personal que uno tiene ahí escondido, cree que le ha dado todo a Dios, pero aflora. Resulta que tengo un proyecto secreto. Hay ahí, ¿por qué? Pues aflora cuando me lo contradicen, aflora cuando no va adelante según lo que yo pensaba. Si uno pensaba ser qué sé yo qué. Sigo poniendo ejemplos de los sacerdotes y así se ríen las hermanas. O pongo ejemplo de las hermanas, que no conozco apenas vuestra vida. Pero bueno, vale, los unos para los otros y los otros para unos, ¿no? Y bueno, pues uno pensaba ser canónigo y resulta pues que le mandan al último pueblo y de allí le pasan a otro un poco mejor y se le pasa el arroz y ya no está para poder ser aquello que pensaba. Cuando aflora y aflora y aflora ese proyecto secreto, quiere decir que hay que abnegar el proyecto secreto, porque yo no soy más ni menos proyecto que el proyecto de Dios, lo que Dios quiera hacer de mí. Y ya descendiendo a cosas como más prácticas y concretas, pues tengo mi propio esquema, mi propio universo, mi propio horizonte, y si me lo rompen, protesto. Es que tienes un proyecto propio, aunque no sea el que he dicho anteriormente, el de cotidiano, el de el casero, el que cuando te lo contradicen saltas como una porcelana cuando se despostilla, ¿no? Bueno, pues hay que hacer esta tarea de abnegación. Sin la abnegación es imposible avanzar y llegar a la santidad.
Dice San Juan de la Cruz que muchos sucumben en el camino hacia la santidad por esto, por las espinas y los abrojos. Y hay que aceptar de entrada esta tarea, pues la mala hierba, como he dicho, crece sin darnos cuenta. Si esta tarea no la hacemos a tiempo, Dios en su infinita misericordia nos ha puesto el purgatorio. Ahí seremos despojados de todos nuestros apegos, de toda la mala hierba, de todo lo que nos ha impedido el crecimiento. El purgatorio ya no crece uno, ya no merece. Los méritos y el crecimiento son de la etapa de la tierra, pero en el purgatorio te quitan y te expurgan todo lo que es maleza para que puedas entrar al banquete del reino. Pero no es ninguna buena aspiración el purgatorio. Gente que dice, bueno, yo con el purgatorio me conformo. Ya se entiende lo que quiere decir, ¿no? Lo importante es salvarse, aunque tenga que pasar mucho purgatorio. Pero hay que corregirle diciendo, no sabe usted, o no sabes tú lo que es el purgatorio, porque aquello es tremendo, porque es el amor de Dios visto así, en directo y en vivo, y por contraste tu falta de respuesta en distintos aspectos o tal, ¿no? Y eso duele tanto, ese es el purgatorio, un sufrimiento que viene provocado por una ducha de amor en ese momento último ya y póstumo de nuestra vida. Pero ese purgatorio podemos adelantarlo. Sírvame de purgatorio, decimos, y está bien dicho. Pues qué sé yo, pues esta molestia, este dolorcito, este achaque, esta incomprensión en la convivencia, sírvame de purgatorio y me va como purificando la mala hierba. A veces si yo hiciera un programa de todo lo que tengo que hacer para quitar la mala hierba, no lo haría tan bien como lo hace Dios cuando permite este pequeño aguijón, esta pequeña molestia, este pequeño fallo que me humilla. Bueno, pues todo eso forma parte del conjunto, porque la vida cristiana es un negocio. Siempre, siempre salimos ganando. Incluso cuando las cosas no van bien o no somos capaces, pues Dios eso lo recicla y lo pone a nuestro favor. Dice San Agustín, aquella añadido a la frase de Romanos 8:38, que dice así, la palabra de Dios dice así, para los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Diligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum. Es lo mismo, solo que la segunda parece más rimbombante, pero es Romanos 8:28. ¿No? Para los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Y San Agustín añade, etiam peccata, incluso sus pecados. Eso vale por todo un tratado. Es decir, también mis fallos pasados, no debo pensarlo esto para el futuro. Aquí todo sirve para bien, da igual que haga lo que quiera. No. En cuanto al pasado, mis propios fallos, mis debilidades, mis pecados, perdonados por la misericordia de Dios, me sirven para el bien, porque me hacen más humilde, me hacen más prudente a la hora de poner los medios, me hacen más sabio. Etiam peccata. Incluso mis pecados pasados me ayudan, porque, repito, la vida cristiana es siempre un negocio, ya que Dios está dispuesto a perdonarte. Si tú pones el amor que Dios te tiene y pones lo que tú le amas a Él, la resta, pues queda siempre en desfalco. Pero ese desfalco Dios lo ingresa en tu cuenta. Y así vamos viviendo, a base de perdón y de Dios que ingresa por su misericordia en mi vida. Bueno, pues
En esta tarea de la abnegación, igual. Hay un defecto, hay un pronto, a uno le duele después, hay un no llegar, hay lo que sea. Hay muchas cosas en nuestra vida que podemos ofrecer y que después de haber sucedido sirven para crecer en humildad, en prudencia, etc., ¿no? Lo más hondo en esta purificación ya no lo podemos hacer nosotros, lo hace el Espíritu Santo. San Juan de la Cruz habla de la purificación activa y la purificación pasiva. Y habla de la purificación activa y pasiva del cuerpo, diríamos, y la purificación activa y pasiva del espíritu. Como él es muy entendido, lo explica muy bien, pero las cosas son muy sencillas a diario. Es decir, de pronto, pues, es algo que te punza muy dentro, es el espíritu. O a veces es una pequeña incomodidad, pues eso es en el cuerpo. Y a veces es algo que tú te propones y vas adelante con ello, y a veces hay que te viene dado, y que te viene dado en el alma y que es Dios el que está trabajándolo. Bueno, pues estate a todas. La purificación activa y pasiva del sentido y la purificación activa y pasiva del espíritu. Que Dios haga su obra, que la quiere hacer. Ese sueño y proyecto de Dios se encuentra con un obstáculo que es el pecado y el trastorno que el pecado ha producido. No es extraño que la reconstrucción pues sea dolorosa. Sí, cuando uno tiene dislocado un hueso, cuando se lo ponen bien, pues es un dolor, pero luego dice ahí, qué descanso. O cuando uno pues tiene que someterse a una operación o a una... Entendemos que hay acciones que parecen negativas, que son invasivas, agresivas, pero que justamente son las que nos ponen en nuestro sitio, sobre todo cuando vienen de Dios. Y cuando nosotros, pues, en esa mortificación voluntaria que queremos hacer, medimos hasta dónde somos capaces y vamos participando de la muerte de Cristo en nuestras vidas. Yo pongo un ejemplo que ha tenido mucho éxito, pero bueno, no lo digo por el éxito, sino porque el ejemplo es muy expresivo. Yo era niño, también he sido niño, claro, en mi casa, en mi pueblo, soy un pueblo de campo, y bueno, pues íbamos al campo con mi padre, mi hermano y yo. Tengo también una hermana que ya está con Dios en el cielo, pero todavía vivimos ahí en la tierra, mi hermano y yo. Él es mayor que yo, soy el pequeño. E íbamos al campo con mi padre, e íbamos pues muchas veces montados en la yegua, porque era de manera más fácil de llegar y nos cansábamos o volvíamos y tal. Teníamos un potro que yo le tenía mucho cariño, porque era juguetón, juvenil. Bueno, un día me dejó aquí, pero vamos, no cuento mi vida. O sea que no siempre todo fue positivo. Pero voy a esto, una tarde volvíamos del campo y yo le pedí a mi padre que me dejara venir en el potro. Había sido domado ya, o sea que mi padre con buen juicio pues me dejó porque sabía que no había peligro. Y yo venía pues contento, más contento que el potro. Y veníamos juntos a casa y ya quedaba poquito, menos de 1 kilómetro. Y el potro se ve que tuvo sed y se puso a beber en un charco, una laguna. Y después que bebió, ya le vi que perdió la alegría y que iba poco a poco y que no iba juguetón. Y yo estaba preocupado. Cuando llegué a casa, le dije a mi padre, ¿qué le pasa al potro? ¿Se va a morir? No, mi padre sabía, no te preocupes. Pero yo no perdía ojo de qué es lo que había pasado en el potro y cómo se curaría aquello. Muy sencillo. El potro había bebido sanguijuelas en el charco aquel que estaba podrido. Y mi padre pues me abrió la boca del potro y claro, ahí vi una cantidad de como gusanos. Ahí es todo lo que es una sanguijuela, es un gusano con dientes que se pone ahí en la lengua, pues tendría, qué sé yo, 30, 40 o más, ¿no? Son llagas y estaban chupándole la sangre. Claro, perdió la alegría y la energía. Y en un momento dado,
pues yo quería arrancarle esas sanguijuelas que le estaban sangrando. Mi padre me dijo, no, vete a pedirle a madre pues una bobina de hilo. Pensaba que con esto vamos a arreglar el asunto, pues sí. Una bobina de hilo, cortando trozos, yo iba cortando y mi padre iba poniendo alrededor de cada sanguijuela un torniquete que lo apretaba y la sanguijuela se abría sola y caía. Así una y otra, con paciencia, hicimos que el potro expurgara todas las sanguijuelas y volvió después a ser tan alegre como lo había sido antes. Digo que es un ejemplo, no es mío el ejemplo, es de San Juan de la Cruz. Habla de las sanguijuelas, del alma. Pero esto que estoy diciendo me pasó a mí, no a San Juan de la Cruz. O sea que esto es real e histórico. En nuestra vida hay una cantidad de sanguijuelas que nos quitan la alegría. La alegría del actuar, el fervor, no sé, la paz, la serenidad, sanguijuela al canto. Y por eso es importante también cuando uno examina despacio su vida, no todos los días puede hacerlo, pero en ejercicios sí, esta tarea de la abnegación es ir dando muerte a las sanguijuelas, es ir quitando la maleza, las espinas y los cardos, es atajar la mala hierba. El ejemplo puede ser cualquiera. Pero es importante que en nosotros está trabajando la mala hierba, las sanguijuelas, la maleza, las espinas, etc., ¿no? ¿En dónde está influyendo? Pues, por ejemplo, en mi entendimiento, a base de una serie de criterios, maneras de pensar, matices que voy adquiriendo de tipo natural o de tipo sobrenatural. Por ejemplo, hay un criterio que está en el mundo. Lo importante es tener salud. Pues mire usted, sí, claro, pero relativamente. Porque puede ser que haya tiempos o temporadas en que pierda la salud. Pues bien perdida está, si es voluntad de Dios. Pero si yo tengo en la cabeza el criterio fijo de que aquí lo importante es tener salud, pues lucharé con armas y dientes para mantener la salud. Bueno, relativiza ese criterio, porque sin querer te está haciendo daño para cosas, planteamientos. No digo que nos pongamos a infligirnos en contra de la salud imprudentemente, pero toda mortificación, tanto si es una disciplina, si es un cilicio, si es un ayuno, si es un... Pues todo, si lo enfocas desde ese mal criterio, es ir contra la salud. No, hombre, vamos a ver prudentemente. Digo ese ejemplo, luego pasadlo a toda vuestra vida, ¿no? O sobrenaturales, también hay criterios sobrenaturales que no acaban de entrar en nuestro plan de vida. ¿Estamos convencidos de que la cruz es un ingrediente esencial para nuestra vida y para nuestro apostolado? Sí, pues venga. Y resulta que no acaba de entrar. No acaba de entrar. ¿Por qué? Pues porque tenemos un criterio de que, como les pasaba a los apóstoles, que esto no me cuadra a mí, la cruz. Porque sin querer, pues tiro a una vida placentera y no tiro, digamos, por tirón natural a una vida crucificada. Cuando uno va entrando en el seguimiento de Cristo, pues va corrigiendo el criterio. Fijaos que San Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es cambiar muchos criterios del mundo, tanto naturales como sobrenaturales, e irme convirtiendo más pues, en cómo piensa Él. Y lo que para el mundo es una ventaja, pues para San Pablo es basura. Y todo lo considero pérdida con tal de tener a Jesucristo y vivir de su amor. Ese cambio continuo tiene que producirse en nuestra vida y ahí hay criterios en nuestro entendimiento que a veces retrasan nuestro crecimiento, ¿no? Hay criterios que son malos y hay que corregirlos, claro, pero hay criterios que son buenos y hay que mejorarlos y mejorarlos.
Entonces ese pasar de lo bueno a lo mejor a veces nos cuesta, porque si hemos visto que una cosa es buena, pues ya está. Pero ¿y si Dios quiere darte algo mejor? Estate abierto, ¿no? Eso en cuanto a los criterios, no me entretengo más. Pero está sobre todo en la voluntad y en la sensibilidad. Sentimientos, deseos, gozos, tristezas. Ponte un día a pensar qué es lo que me alegra y me motiva, qué es lo que me entristece y me deprime. Y ponlo delante de Dios, a ver si es según Dios o es según tu manera de ser o es según la manera de ser del mundo. Todo eso hay que ponerlo delante de Dios. No lo podemos hacer todos los días y a todas horas, pero de vez en cuando está bien que lo hagamos, para que todo lo que hay de mentira en nosotros lo vayamos pelochando, lo vayamos quitando de en medio, ¿no? Cualquier afición o tendencia desordenada constituye un apego, incluso de cosas buenas. Yo pongo un ejemplo mío, no para contar mis cosas, sino para que entendáis que eso se da. Yo tengo un apego a la puntualidad. Y los alumnos, que eran alumnos en el seminario, es que no se lo permitía, es que me ponía nervioso. Cuando todos los días a las 9:30 había que empezar la clase. Y justo los de casa eran los que más tarde llegaban. Y yo, ¿pero esto qué es? Si vienen los de lejos, sabéis, los del seminario, unos vienen de aquí, otros de allá. Esos salían media hora antes y estaban ahí a veces 5 o 10 minutos antes. Y otros que venían de no sé dónde. Pues los de la casa, esos venían tarde. Le decía, pero bueno, ¿y por qué vienes tarde? ¿Por qué llegas estos minutos tarde? Y se encontraban con uno que tiene apego a la puntualidad y que le pone nervioso a la impuntualidad. Pues si te pone nervioso es que es un apego. Pues está bien que lleguemos todos a tiempo, pero no te pongas nervioso, no pasa nada. Así que, atención, todo lo que te ponga nervioso, nerviosilla, nerviosido, apúntalo. Esto puede ser un apego. He puesto un ejemplo que es muy inocente, pero que me ha llevado más de una bronca y más de un enfado. Cuando luego lo he pensado delante de Dios, digo, ¿qué manda? Hombre, no da igual, mejor es llegar a tiempo. Pero lo que da igual es que esta persona, por la razón que sea, no ha llegado, y lo que no da igual es que tú te enfades. Porque el enfado viene de un apego. Tú piensas que todos tienen que estar aquí a la hora en punto, y si no están a la hora en punto, si no preguntarlo a los antiguos alumnos, ¿no? Han sido durante 25 años, decía uno, es que no ha llegado ni un solo día tarde, en 25 años, ¿eh? Yo creo que no es ninguna virtud, es un apego y puede ser un defecto incluso. O sea que no siempre se juzga con lo que hay de verdad de fondo. Porque si os contara la de berrinches que me ha llevado a mí el llegar a tiempo y el que no lleguen los demás, bueno, es una anécdota tonta, pero que aclara, porque poniendo ejemplos es como uno se aclara, ¿no? Si no, todo teoría al final no sabe uno por dónde tomarlo, ¿no? Cualquier afición o tendencia desordenada que te pone nervioso, que te preocupa, que te produce tristeza, mal humor, desánimo, distracción, dificultad para la obediencia o para la caridad, dice, uff, a mí todo eso que dice, todo. Bueno, pues ya está, ahí tienes tarea para ir trabajándola. Todo despacio, acuérdate de la sanguijuela, que no se arranca de un tirón, porque si lo arrancas de un tirón produces una herida peor. Hay que tener ahí habilidad política, que dice Santo Tomás, ¿no? La despótica y la política. Es decir, tienes que saber un poco convivir contigo y saber, pero que no te engañe el demonio, que no digas que está bien lo que está mal, que el ser puntual, que es una virtud, no te haga colar todos tus enfados por los que llegan tarde, porque los enfados ya no son de Dios, ya no es una cualidad. Y trabájalo. Sigo con ese ejemplo para que podáis entenderlo, ¿no? ¿Y sobre qué podemos tener apegos? Exteriores, cualquier cosa. O interiores, son múltiples y suelen ser más importantes y hay que trabajarlos. Pongo algún ejemplo. El deseo de estima, de caer bien,
de mi propio look. Sí, ya se encarga la regla, las constituciones y la vida, pues no sé, pues de quitarte todas esas preocupaciones de ¿y qué me pongo? Es una pregunta muy propia. ¿Y qué me pongo? Pues mira, está claro, sota, caballo y rey. No te vas a poner la Rebeca de falda, ni te vas a poner la falda de Rebeca, ¿no? Pues ya cada cosa en su sitio, y lo mismo hoy que ayer y que mañana. Ya está, ¿no? Y cuando los sacerdotes, que somos en eso menos cuidadosos los varones, pues lo mismo, vistes de cura y se acabó. Pero bueno, siempre cabe ahí sus estilitos y sus cosas, ¿no? Ahí está. Pues el caer bien, el quedar bien, el tener... Bueno, no digo yo que se presente uno como una defesio continuamente y lo hace por virtud, ¿no? Hay algunos que ni aposta que lo hicieran, ¿eh? Ellas o ellos, más ellos que ellas en este aspecto que estoy diciendo. Bueno, pues ahí tienes un campo largo, ¿no? El deseo de acogida, de amistad, de amor, es lógico, todos necesitamos, ya lo he hablado en otro momento, ser amados y ser acogidos y ser comprendidos, ¿no? Pero a veces somos muy tisquimisquis en ese punto, no me han tenido en cuenta en este detalle, en aquel otro, en aquella preferencia, en aquella consulta. Te pica y lo sabes tú solo, no se ve por fuera. Pero delante de Dios, pues anótalo, Señor, mira, en esto todavía siento roce. Cuando hay rozadura, hay herida. Por tanto, si todavía siento esta rozadura, pues es que no soy suficiente humilde, suficiente desprendido, desprendida, etc., ¿no? O pues el deseo de ser respetado, reconocimiento de mis derechos, o un deseo de independencia. A mí me gusta tal, cumplir, sí, pero a mí que me dejen en mi espacio, en mi lugar, en mi tiempo, en mis cosas, me dejen independencia, que si no puedo respirar. Bueno, pues bien, lo que sea prudente habrá que concederlo, pero hay un apego a veces a una independencia pues que no es sana, ¿no? O el dominio sobre los demás, es muy sutil. A veces, a base de favores, queremos conquistarnos la simpatía, ¿no? Y no, pues haz los favores que tengas que hacer y que broten de la caridad. Estupendo. Pero date cuenta que se te puede colar esta sanguijuela en el servicio, en la atención a los demás, ¿sí? Pues hazlo por caridad. Pero si se te cuela la sanguijuela del dominio sobre los demás, estate atento, atenta. Y eso lo sabes tú solo, tú sola, pero toma nota, ¿no? O el deseo de eficacia. Hay personas que son muy eficientes, que saben que lo son y están apegadísimas a esa manera de ser. Es un apego tremendo, ¿no? O sea, pues le encargas una cosa y la hacen. Bueno, pues ya está. Normalmente el superior, tal, lo que está alrededor, pues que lo haga, porque es que lo hace muy bien. Bueno, pues al hacerlo muy bien, que es una cualidad puesta al servicio de los demás, se te puede filtrar algún apeguito. Y bueno, pues es que yo lo hago muy bien. Y te pones a compararte con quien no lo hace tan bien. Y dices, pero qué patoso, pero qué patosa, pero parece mentira. Pero si esto se hace en un pispás, y esto, ¿veis? Cuando viene el juicio y la comparación y el desprecio de los demás, hay un apeguillo, hay una sanguijuela que te está mermando en tu crecimiento de la vida espiritual. O la exactitud y la puntualidad. Ya he confesado delante de todos, por poner un ejemplo, ¿no? Tengo muchos más, pero no me voy a entretener a hablar de mí. Hay quien al escucharme cuando he dado esta charla me dice, yo los tengo todos, los que he dicho. Bueno, pues tarea tienes, venga, vamos a hoja de ruta, ¿no? Vamos a ir trabajándolos, ¿no? O el deseo, el afán de la limpieza. Esto en las señoras les pasa muchísimo, sobre todo si son amas de casa, porque más de una ocasión cuando he dado ejercicios a amas de casa, esposas, etcétera, ¿no? Madre, y mire, es que acabo de limpiar el comedor, acabo de pasar lo que sea, la fregona o la mopa, lo que sea. Han venido los niños, me lo han puesto todo mal.
Digo, ¿y para qué lo limpiaba usted? Para ellos, ¿no? Ya está. Para ellos. Os pasa todos los días. Con vuestros niños también. Porque además no te digo nada si vienen comiendo chocolate. Adiós. No. Que lo coman en la cocina porque si vienen al comedor pringarán todo. Pero bueno, sin entrar allá en detalles, pero ese afán de la limpieza está muy bien porque así las cosas están limpias. Si no, aquello sería una cueva de haraganes, ¿no? O sea que está bien. O sea, como veis, todas las cosas que digo son de cosas buenas. Pero se nos mezcla el apego, el regusto, el paladeo. Tiene Penman una frase muy bonita en uno de sus escritos, no sé cuál es. Virtud que se paladea ya no es virtud. Está muy bien dicho. Está hablando del apego en aquella virtud, la que sea. Puede ser la humildad, puede ser la laboriosidad, puede ser la generosidad, la eficacia, la limpieza, todo. Virtud que se paladea ya no es virtud. Cuando uno le gusta y le regusta paladear pues sus buenas cualidades y que las tiene, que todo el mundo las reconoce. Pero cuando ya las paladeas, malo, porque hay ahí pues algún apego escondido que te va. Y es tarea importante de toda la vida porque si no nos espera pues un largo purgatorio, claro. Así que pues hagámoslo esta tarea aquí y que entra dentro del seguimiento de Cristo. Si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo. Esa negación diaria, continua, permanente, de una serie de apegos que están como sanguijuelas impidiéndome el ir con alegría, con fervor, con prontitud, a aquello que veo que es voluntad de Dios. Y hay algo ahí que me frena. Es como en los coches de antes, porque ahora ya no es así, cuando llevas el freno de mano, ¿no? Y metes la segunda y la tercera y aquello no acaba de arrancar. Quita el freno y verás cómo el coche se embala según su propia velocidad. Con una desventaja o advertencia, y es que todos estos apegos, según van pasando, si no se trabajan, se enquistan. Y no recomiendo una vejez llena de apegos, porque se han convertido en manías. ¿Es así? Es una vejez dolorosa para el propio sujeto, un anticipo del purgatorio. Y para todos los demás. Así que yo ya que estoy en las puertas de la vejez, o te das prisa, o si no, bueno, pues ya está, la tarea por la cuenta que nos tiene para servir al Señor y servir a los demás. Trabajemos también todo este campo de los apegos que entra en la invitación de Jesús. Si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, es decir, que niegue todo lo que hay de mentira en su vida y que le impide que crezca la vida de Dios, que crece por sí misma. Y que tome su cruz y me siga, ya hablamos ayer de esto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.